El universo lleva miles de millones de años hablando en un idioma que nadie en la Tierra ha logrado descifrar del todo. Y lo que dice, cuando finalmente aprendes a escucharlo, te congela la sangre. Hay una pregunta enterrada en el corazón de cada noche despejada. Una pregunta que la mayoría de las personas sienten pero no articulan, que el cerebro registra y aparca, porque sus implicaciones son demasiado grandes para sostenerlas en la mente cotidiana. La pregunta es simple, brutal en su simplicidad, y tiene la propiedad de no soltarte una vez que la formulas con precisión suficiente. Si el universo es tan inmenso, si ha tenido tanto tiempo para que surja la vida, ¿por qué estamos completamente solos? Hay algo profundamente extraño en la noche. No la noche de tu ciudad, con sus farolas anaranjadas y el rumor del tráfico. Hablamos de la noche real, la que encuentras cuando te alejas lo suficiente de toda señal humana, cuando apagas el motor del coche en mitad de un desierto o en la cima de una montaña y levantas la vista. Lo que ves entonces no es un cielo, es una pregunta. Es la pregunta más grande que existe. Miles de puntos de luz distribuidos con una generosidad aplastante, cada uno de ellos un sol, muchos de ellos rodeados de mundos, y entre todos ellos un silencio tan completo, tan absoluto, que casi duele. Eso es lo que nadie te explica cuando eres niño, y te señalan las estrellas con ternura. Nadie te dice que ese silencio no debería estar ahí. Nadie te explica que ese vacío aparente es, en realidad, la mayor anomalía del cosmos. Si te gustan los contenidos así de profundos, nos ayudaría muchísimo que le dieras like y que te suscribieras. Significa mucho para nosotros. Piénsalo de esta manera. La Vía Láctea tiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Eso no es un número que el cerebro humano pueda manejar con honestidad. Si contaras una estrella por segundo, sin dormir, sin descansar, tardarías más de 6.000 años solo en contarlas. Y eso es solo nuestra galaxia. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. 2 billones. Cada una con sus propias estrellas, sus propios planetas, sus propias posibilidades. Las matemáticas gritan que no podemos estar solos. La probabilidad desnuda, sin adornos, calculada con las leyes más frías de la estadística, dice que la vida debería estar por todas partes. Debería ser imposible la soledad en un universo tan vasto. Y sin embargo, escuchamos. Apuntamos nuestros radiotelescopios hacia el cielo durante décadas. Analizamos frecuencias, desciframos patrones, buscamos cualquier cosa que no suene a naturaleza muerta. Y lo que recibimos es nada, estática, ruido blanco, el sonido de un universo que o bien está vacío, o bien ha decidido guardar silencio. Esto tiene un nombre. Se llama la paradoja de Fermi, en honor al físico italiano Enrico Fermi, quien durante un almuerzo casual en Los Álamos, en 1950, mirando a sus colegas con esa mezcla de humor e inteligencia que lo caracterizaba, hizo una pregunta que nadie ha podido responder todavía con certeza absoluta. ¿Dónde están todos? Era una pregunta breve, casi descuidada, pero encerraba dentro de sí misma uno de los problemas más perturbadores de toda la historia del pensamiento humano. Si la vida puede surgir en la Tierra, en este planeta mediano que orbita una estrella mediana, en un brazo periférico de una galaxia sin nada de especial, ¿por qué no iba a surgir en otros miles de millones de lugares? Y si surgió en esos lugares, ¿por qué ninguna de esas civilizaciones ha dejado ninguna huella detectable? ¿Por qué el cielo sigue mudo? La paradoja lleva el nombre de Fermi, pero la angustia que genera es universal.
no es un problema técnico reservado a los astrofísicos. Es un problema que pertenece a cualquier persona que haya mirado el cielo nocturno con honestidad y haya permitido que la escala de lo que ve le afecte de verdad. La Vía Láctea tiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Muchas de ellas son más antiguas que el Sol, algunas miles de millones de años más antiguas. Muchas de ellas tienen planetas. Y entre todas esas estrellas, en toda esa extensión de tiempo y espacio, no hemos encontrado ni una sola señal, ni un eco, ni una sombra. Solo el zumbido frío e indiferente del fondo cósmico de microondas, que es el susurro residual del propio nacimiento del universo, no la voz de ninguna mente. El astrónomo Frank Drake intentó cuantificar el problema en 1961 con una ecuación que lleva su nombre. La ecuación de Drake descompone la probabilidad de existencia de civilizaciones comunicativas en la galaxia en una serie de factores: la tasa de formación estelar, la fracción de estrellas con planetas, la fracción de esos planetas potencialmente habitables, la fracción en que surge la vida, la fracción en que esa vida desarrolla inteligencia, la fracción de civilizaciones inteligentes que desarrollan tecnología de comunicación y la duración media de esas civilizaciones antes de que dejen de comunicarse o desaparezcan. Cuando Drake presentó la ecuación en una conferencia en Green Bank, Virginia Occidental, el resultado de multiplicar todas las estimaciones disponibles daba un número de civilizaciones activas en la galaxia que oscilaba entre decenas y millones. La ecuación era, y sigue siendo, un esqueleto sobre el que colgar nuestras esperanzas y nuestros miedos. Pero ninguno de los factores que la componen estaba, ni está todavía, determinado con precisión. Son estimaciones. Algunas son poco más que suposiciones educadas, y el resultado final oscila con los datos de entrada, de manera que puede justificar casi cualquier conclusión que queramos sacar. Lo que la ecuación de Drake reveló no fue la respuesta, fue la profundidad de nuestra ignorancia. Durante décadas, los científicos ofrecieron respuestas tranquilizadoras. Quizás la vida es más difícil de generar de lo que pensamos. Quizás las distancias son demasiado grandes. Quizás simplemente no hemos buscado con suficiente atención. Pero a medida que la tecnología avanzó, a medida que los telescopios se volvieron más precisos y los algoritmos de búsqueda más sofisticados, las respuestas tranquilizadoras empezaron a sonar huecas. Porque lo que encontramos no fue una señal débil que se nos escapaba. Lo que encontramos fue un silencio estructural, un silencio que no parece accidental, un silencio que parece, de alguna manera inquietante, deliberado. Existen varias familias de explicaciones para este silencio. Algunas hablan de filtros biológicos, de barreras en la evolución que pocas especies logran cruzar. Otras hablan de física, de las limitaciones del universo mismo, de muros construidos con las leyes de la termodinámica y la mecánica cuántica. Otras hablan de civilizaciones que eligieron el silencio como estrategia de supervivencia. Y las más oscuras de todas hablan de algo que activamente convierte ese silencio en una trampa. Esta es la historia de esas explicaciones, no como ejercicio académico, sino como narrativa, como el viaje de una especie que levanta la vista al cielo, ve la oscuridad y empieza lentamente a entender lo que esa oscuridad realmente significa. Comenzamos con la Tierra, con lo familiar, porque antes de mirar hacia afuera hay que entender lo extraordinario que es el punto desde el que miramos.
La Tierra no es un planeta ordinario. Parece serlo, y durante mucho tiempo los científicos asumieron que lo era, que éramos un ejemplo cualquiera de lo que el universo produce con cierta frecuencia. Pero cuanto más estudian los astrobiólogos las condiciones que permitieron la aparición y persistencia de la vida compleja en nuestro planeta, más se parece nuestra existencia a algo estadísticamente escandaloso. Empieza por la Luna. Nuestro satélite es, en términos relativos, enorme. Su diámetro equivale a 1/4 del diámetro terrestre, una proporción que no tiene paralelo en el sistema solar entre planetas y sus lunas naturales. Y esa desproporción no es cosméticamente irrelevante. La gravedad de la Luna estabiliza la inclinación del eje terrestre con una precisión que, sin ella, se perdería por completo. Sin la Luna, el eje de la Tierra tambalearía de forma errática a lo largo de millones de años, produciendo oscilaciones climáticas tan extremas que los océanos hervirían en algunas épocas y se congelarían hasta el fondo en otras. La vida compleja necesita estabilidad. Necesita que las reglas del juego no cambien drásticamente cada pocos miles de años. La Luna es, literalmente, el ancla que impidió que nuestro planeta enloqueciese. El origen de la Luna es en sí mismo una historia de improbabilidad extraordinaria. El modelo científico, mejor respaldado, sugiere que hace aproximadamente 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte, que los científicos llaman Theia, colisionó con la Tierra joven en un ángulo muy específico y a una velocidad muy específica. El resultado fue una eyección de material fundido que eventualmente se acumuló en órbita para formar la Luna. Que esa colisión ocurriera con los parámetros exactos que produjeron un satélite del tamaño y la órbita correctos para ser estabilizador, y no demasiado grande para ser desestabilizador, ni demasiado pequeño para ser inútil, es otro de los filtros improbables que jalonan la historia de la Tierra. Un universo con planetas habitables, pero sin las colisiones formativas correctas en el momento adecuado, podría estar lleno de mundos que nunca lograron la estabilidad climática necesaria para sostener la evolución de la complejidad biológica. Luego está Júpiter, el gigante gaseoso que orbita en la parte exterior del sistema solar. No está ahí por casualidad decorativa. Su masa descomunal, más de 300 veces la de la Tierra, genera un campo gravitacional que actúa como un escudo. Los cometas y asteroides que viajan desde los bordes del sistema solar y que, por la geometría de sus órbitas, podrían impactar en los planetas interiores, son desviados o capturados por Júpiter antes de llegar. Sin él, el registro fósil de la Tierra no sería una historia de evolución gradual, interrumpida por extinciones periódicas. Sería una historia de catástrofes continuas que habrían impedido que cualquier forma de vida compleja tuviese tiempo de establecerse. Y después están los procesos geológicos. La tectónica de placas, ese movimiento lento e imparable de los continentes sobre un manto de roca parcialmente fundida, no es solo una curiosidad geológica. Es un sistema de regulación climática de una sofisticación extraordinaria. El ciclo del carbono, que mantiene la temperatura del planeta dentro de los márgenes en que el agua permanece líquida, depende directamente de la tectónica. Sin ella, el dióxido de carbono que emiten los volcanes se acumularía en la atmósfera sin control, convirtiendo la Tierra en algo parecido a Venus, con temperaturas superficiales capaces de fundir el plomo. O bien, el carbono se agotaría hasta niveles que impedirían la fotosíntesis. La tectónica es el termostato del planeta,
y hasta donde sabemos, la Tierra es el único mundo en el sistema solar donde funciona. Cuando multiplicas todas estas condiciones, la luna estabilizadora, el escudo joviano, la tectónica reguladora, el campo magnético que desvía la radiación solar, la distancia exacta a una estrella de tipo G en una zona habitable estable, la abundancia de agua líquida en la superficie, las probabilidades se desploman hasta cifras que generan vértigo. Algunos astrónomos calculan que incluso en un universo con billones de planetas, el número de mundos que satisfacen simultáneamente todos estos criterios podría ser extraordinariamente pequeño. Quizás decenas, quizás menos, quizás uno. Pero incluso si concedemos que existen otros planetas tan bien equipados como el nuestro, todavía queda el problema más hondo. El problema que mantiene despiertos por las noches a los bioquímicos que se atreven a pensarlo en serio. El problema del origen de la vida. En algún momento, hace aproximadamente 3.800 millones de años, en las aguas de un planeta joven y violento, algo ocurrió. Algo que no debería haber ocurrido según ningún cálculo probabilístico razonable. Un conjunto de moléculas arrastradas por corrientes hidrotermales, golpeadas por radiación ultravioleta, agitadas por la energía de un mundo en formación, se organizaron de una manera específica. Una manera que permitía algo completamente nuevo en el universo conocido hasta entonces. Permitía la autoduplicación. Permitía que una molécula generase copias de sí misma, que esas copias variaran ligeramente, que las variaciones más eficientes perdurarán y las menos eficientes desaparecerán. En ese momento, en ese lugar que no sabemos identificar con exactitud, pero que imaginamos húmedo y oscuro y lleno de energía química, comenzó todo lo que existe en la biosfera terrestre. Existen varias hipótesis sobre el escenario exacto donde ocurrió la abiogénesis. Algunos investigadores apuntan a las chimeneas hidrotermales alcalinas del fondo oceánico, estructuras rocosas porosas bañadas por el calor del interior del planeta, que habrían proporcionado no solo los gradientes químicos necesarios, sino también los compartimentos físicos, donde las primeras moléculas autorreplicantes podrían haberse concentrado. Otros argumentan en favor de las costas rocosas expuestas a ciclos de humectación y desecación, donde la concentración periódica de moléculas orgánicas por evaporación podría haber favorecido la formación de polímeros complejos. Otros aún defienden los estanques cálidos con abundante energía ultravioleta. Lo que todas estas hipótesis comparten es que ninguna de ellas ha logrado todavía reproducir el salto en el laboratorio de manera convincente. Podemos producir aminoácidos y bases nitrogenadas en condiciones prebióticas. Podemos observar cómo los lípidos forman espontáneamente vesículas que recuerdan a las membranas celulares. Pero el salto final, el punto en que todos esos componentes se ensamblan en un sistema con la capacidad de replicarse, variar y seleccionar, ese salto permanece más allá de la frontera de nuestra comprensión experimental. El problema es que no sabemos cómo ocurrió. No en el sentido de que tengamos lagunas en los detalles. Lo que los bioquímicos reconocen con creciente honestidad es que no entendemos el salto. La diferencia entre la química prebiótica más compleja que conocemos y el sistema más simple que podríamos considerar vivo es un abismo de complejidad funcional que las simulaciones actuales no logran cruzar de manera convincente. El ARN, la molécula que muchos investigadores consideran candidata a ser la primera entidad autorreplicante, es ya de por sí extraordinariamente sofisticada.
para que surja espontáneamente en proporciones funcionales en un entorno prebiótico, se necesita una concatenación de condiciones tan específicas que algunos científicos han calculado probabilidades del orden de 1 entre 10 elevado a 40. Para poner en perspectiva ese número, hay aproximadamente 10 elevado a 22 estrellas en el universo observable. La probabilidad de ganar la lotería de la vida, incluso con tantos planetas como boletos, podría ser menor que la de encontrar un grano de arena específico en todos los desiertos de la Tierra, con los ojos cerrados. Y sin embargo, aquí estamos, lo que significa una de dos cosas. O bien la vida es mucho más fácil de generar de lo que estas probabilidades sugieren, lo que implicaría que el universo está lleno de microorganismos, aunque no de civilizaciones. O bien somos el accidente estadístico más improbable de la historia del cosmos. Una fluctuación puntual en un universo que, en su mayor parte, permanece perfectamente inerte. Si esto segundo es cierto, si somos genuinamente únicos, entonces el silencio del cielo no es una amenaza. Es simplemente el sonido de un universo que no ha tenido la suerte de volver a acertar. Y la responsabilidad que eso pone sobre nosotros es una carga que muy pocas personas se permiten sentir en su totalidad. Pero quizás la vida no es tan rara. Quizás el universo está efectivamente plagado de microbios, de organismos simples que flotan en océanos subsuperficiales bajo capas de hielo, o se aferran a las rocas en atmósferas densas. Si eso es así, entonces el filtro, la barrera que explica el silencio, no está en el origen de la vida, sino en la transición siguiente. El salto desde la célula simple hasta la célula compleja, desde el procariota hasta el eucariota. En la Tierra, esa transición tardó casi 2.000 millones de años. 2.000 millones de años durante los cuales el planeta estaba vivo, pero era, desde cualquier perspectiva macroscópica, absolutamente aburrido. Bacterias, solo bacterias, capas de bacterias, esteras de bacterias cubriendo el fondo de los océanos, colonizando las aguas costeras, produciendo oxígeno que iba lentamente acumulándose en una atmósfera que antes no lo contenía. Pero nada más, sin células con núcleo, sin organismos multicelulares, sin nada que pudiéramos reconocer como complejidad organizada. Y luego, hace algo más de 2.000 millones de años, ocurrió uno de los eventos más improbables y más decisivos de toda la historia biológica de este planeta. Una bacteria intentó engullir a otra, pero no logró digerirla. La bacteria engullida sobrevivió dentro de su captora. Y en lugar de continuar la lucha hasta la muerte de una de las dos, establecieron una simbiosis. La bacteria internalizada cedió parte de su autonomía genética. La bacteria huésped cedió parte de sus recursos metabólicos. Y de esa negociación forzada nació algo radicalmente nuevo. Una célula que tenía en su interior una central eléctrica especializada, una célula con mitocondrias. Ese evento, que los biólogos llaman endosimbiosis, parece haber ocurrido una sola vez en 4.000 millones de años de evolución terrestre. Una sola vez. A pesar de que las condiciones para que ocurriera estuvieron presentes durante miles de millones de años. A pesar de que el número de células que interactuaron durante ese tiempo es literalmente incalculable. Ocurrió una vez. Y de esa única vez surgió todo lo que consideramos vida compleja. Cada hongo, cada planta, cada animal, cada ser humano que ha existido jamás. Toda nuestra herencia biológica pende de un único hilo, de una única asociación bacteriana que pudo no haber ocurrido nunca. Si esto es cierto,
Si el filtro está en esa transición, y no antes ni después, entonces la implicación para el silencio cósmico es extrañamente consoladora. El universo podría estar lleno de planetas con vida microbiana, con océanos de bacterias y arqueas, con tapices de organismos simples que llevan miles de millones de años cumpliendo su ciclo sin nunca dar el salto hacia la complejidad. Y nosotros seríamos el único error de cálculo de la biología cósmica, el único mundo donde el azar tuvo la combinación exacta de factores para que ese salto ocurriera. No hay civilizaciones que nos amenacen, porque no hay civilizaciones. Solo hay silencio biológico. El cosmos no está lleno de enemigos. Está lleno de microbios que nunca llegarán a preguntarse por qué están solos. Pero esta interpretación, por más que reconforte, tiene un problema. Asume que el filtro ya está detrás de nosotros. Asume que lo más difícil ya fue superado. Y existe una posibilidad alternativa, igualmente coherente con los datos, que es considerablemente más oscura. La posibilidad de que el filtro no esté en el pasado. La posibilidad de que esté esperándonos en el futuro. Imagina una civilización en cualquier lugar de la galaxia que llega al punto en que nosotros nos encontramos ahora. Ha dominado la física básica, ha desarrollado tecnologías que le permiten transformar su entorno a escala planetaria. Ha comenzado a explorar su sistema solar y a imaginar saltos más grandes. ¿Qué probabilidades existen de que esa civilización, en algún momento de su expansión tecnológica, desarrolle algo que no puede controlar? No hablamos de guerras, aunque las guerras también matan civilizaciones. Hablamos de algo más sutil y más universal. Hablamos de la posibilidad de que la misma inteligencia que te lleva a las estrellas también te empuje a crear herramientas de destrucción que ninguna arquitectura institucional es capaz de manejar. Considera el patrón humano. Desde la invención de la pólvora hasta la bomba de hidrógeno, no pasaron ni 600 años. Desde la primera vacuna hasta la posibilidad técnica de modificar patógenos para hacerlos más letales, menos de 200. Desde los primeros algoritmos hasta sistemas de inteligencia artificial, capaces de superar en tareas específicas a cualquier mente humana, menos de un siglo. La tecnología no avanza linealmente. Se dispara en curvas exponenciales que ninguna intuición evolutiva está equipada para anticipar. Y cada curva exponencial lleva consigo no solo nuevas capacidades, sino nuevos riesgos cuya escala también crece exponencialmente. La historia humana ofrece varios momentos en que estuvimos mucho más cerca del borde de lo que nos gusta recordar. El 27 de octubre de 1962, durante la crisis de los misiles de Cuba, el submarino soviético B-59 perdió el contacto con Moscú y su comandante, Valentín Savitsky, creyendo que la guerra había comenzado, ordenó armar el torpedo nuclear que llevaban a bordo. Para lanzarlo se necesitaba la autorización de 3 oficiales. 2 de ellos estaban de acuerdo. El tercero, Vasily Arkhipov, se negó. Una persona. Un oficial de submarino de 43 años, cuyo nombre la mayoría de los seres humanos no conocen. Ese hombre fue la diferencia entre la continuidad de la historia humana y su final abrupto durante la Guerra Fría. En la escala del tiempo cósmico, ese momento fue hace un instante y dependió de la decisión de un individuo. Lo que hace que esta anécdota sea cosmorrelevante no es su dramatismo, sino su patrón. El patrón de que la tecnología de destrucción masiva llega antes que la madurez institucional necesaria para manejarla con seguridad completa. Y ese patrón no es específico de los humanos ni de nuestra cultura particular.
Es la consecuencia lógica del hecho de que la inteligencia y la tecnología avanzan más rápido que la sabiduría colectiva. Una civilización puede ser extraordinariamente capaz de construir herramientas antes de ser capaz de garantizar que esas herramientas no serán usadas por el miembro más destructivo de su población. Y en un universo donde la regla parece ser que las civilizaciones no duran lo suficiente para hacerse detectables, ese patrón es quizás la explicación más probable para el silencio. No el mal, no la conspiración, solo la mecánica implacable de la complejidad tecnológica, superando a la estabilidad institucional. El filósofo Nick Bostrom describió esta dinámica con una imagen que resulta difícil de olvidar. Imaginad, dijo, una urna enorme llena de bolas. La mayoría de las bolas son blancas, representan descubrimientos tecnológicos neutros o beneficiosos. Algunas son grises, representan tecnologías de doble filo que pueden usarse para bien o para mal. Pero en algún lugar de la urna, quizás cerca del fondo, quizás accesible en unas pocas décadas o en un par de siglos, hay bolas negras. Tecnologías que, una vez descubiertas, no pueden ser contenidas por ningún sistema de governance concebible y que garantizan la destrucción de la civilización que las encuentra. No porque esa civilización sea malvada, simplemente porque en cualquier población suficientemente grande siempre existe un porcentaje, por pequeño que sea, de individuos dispuestos a usarlas. Un virus diseñado para ser 100 veces más letal y transmisible que cualquier patógeno natural. Una inteligencia artificial cuyo objetivo de optimización, perfectamente racional desde su perspectiva, resulta ser incompatible con la existencia de la biosfera. Un arma de energía dirigida construible, con componentes comerciales y la guía adecuada. Cualquiera de estos representa una bola negra potencial. Y el universo lleva tiempo lanzando dados. La pregunta no es si alguna civilización sacará la bola negra. La pregunta es si alguna civilización es capaz de llegar a un nivel tecnológico suficiente para comunicarse con nosotros antes de haberla sacado. El silencio cósmico podría no ser el silencio de un universo vacío. Podría ser el silencio que sigue a un estallido. El silencio que queda cuando el último miembro de una civilización deja de respirar y nadie queda para operar el transmisor. En esa hipótesis, el cosmos no es un jardín con pocas flores. Es un cementerio con tumbas invisibles, y cada estrella que brilla sin compañía podría ser el epitafio de un mundo que llegó demasiado lejos, demasiado rápido. Pero supongamos que hay civilizaciones que sobreviven a ese umbral, que desarrollan los mecanismos institucionales, éticos, tecnológicos, para navegar la transición hacia el dominio completo de su física local sin autodestruirse. Civilizaciones antiguas, con millones o miles de millones de años de historia acumulada, con un acceso al universo que nosotros no podemos ni imaginar. Si existen, ¿dónde están? ¿Por qué no hay señales? ¿Por qué no hay estructuras visibles a escala estelar, megaconstrucciones que delatarían la presencia de una ingeniería de clase civilizatoria avanzada? Aquí es donde la física reemplaza a la biología como protagonista del misterio. Porque hay una respuesta a esa pregunta que no requiere ningún factor biológico. No requiere que la vida sea rara, ni que las civilizaciones se autodestruyan, ni que el silencio sea una elección estratégica. Requiere solo las leyes de la termodinámica y un principio que el físico Rolf Landauer estableció en 1961. Un principio que conecta la información con la energía,
de una manera que tiene consecuencias cósmicas devastadoras. Landauer demostró que el procesamiento de información no es gratuito. Cada vez que se borra un bit de información, se libera una cantidad mínima de energía en forma de calor. Esa cantidad mínima está directamente relacionada con la temperatura del entorno en que ocurre el procesamiento. La fórmula es sencilla pero implacable. La energía mínima por operación lógica es proporcional a la temperatura absoluta del sistema. Lo que esto significa, trasladado a la escala de una civilización que ha decidido que su principal actividad es el procesamiento de información, el pensamiento, la simulación, la exploración de mundos virtuales, con una profundidad y riqueza inimaginables, es que el universo actual es termodinámicamente hostil para la computación de alta eficiencia. Ahora mismo, el universo tiene una temperatura de fondo de 2,7 Kelvin. Para los estándares cotidianos, eso es un frío extremo. Pero para una supercivilización, cuyas computadoras necesitan operar cerca del cero absoluto para maximizar la eficiencia computacional por unidad de energía, 2,7 Kelvin, es un horno, es energía desperdiciada, es ruido, es interferencia, es la diferencia entre poder construir una catedral de pensamiento y tener que contentarse con un granero. Sin embargo, el universo se está enfriando. La expansión cósmica no se detiene. A medida que el espacio se estira, la radiación que lo llena pierde energía. La temperatura del fondo cósmico de microondas, ese susurro residual del Big Bang que lo impregna todo, disminuirá continuamente durante billones y billones de años. En un futuro remoto, esa temperatura podría acercarse tanto al cero absoluto que la eficiencia computacional por unidad de energía sería exponencialmente mayor que hoy. Y cuando digo exponencialmente, no lo digo como hipérbole coloquial. Las cifras son literalmente escandalosas. Una civilización que espere a que el universo se enfríe lo suficiente podría realizar, con la misma cantidad de energía almacenada hoy, del orden de 10 elevado a 30 veces más, operaciones computacionales que si las realizase ahora. 10 elevado a 30. Un 1 seguido de 30 ceros. Para una entidad cuyo interés central es el procesamiento de información, la diferencia entre actuar ahora y esperar es la diferencia entre leer una sola página de un libro y tener acceso a toda la biblioteca de conocimiento posible del universo. No es una opción difícil. La lógica fría e implacable de cualquier mente suficientemente avanzada llevaría a la misma conclusión. No actúes ahora, conserva tu energía, almacénala, espera. El universo está madurando. El frío que viene es tu mayor aliado. Desactívate, hiberna, deja que el cosmos realice el trabajo de enfriamiento que tú no puedes acelerar. Y cuando llegue ese frío profundo, cuando el universo haya completado su lento descenso hacia el silencio térmico, despierta, despliega tu potencial. Piensa con una profundidad que ninguna mente activa hoy puede aproximar. Esta hipótesis, que ha sido trabajada por investigadores serios en el campo de la inteligencia artificial y la cosmología, se llama la hipótesis de la estivación. El término viene de la biología. Algunos animales, en lugar de hibernar durante el invierno, estivan durante el verano. Reducen su metabolismo al mínimo para sobrevivir al calor. Los investigadores Anders Sandberg, Stuart Armstrong y Milan Čirković la trasladaron a la escala cósmica con una coherencia que resulta difícil de rebatir. Si la hipótesis es correcta, el universo no está vacío de civilizaciones avanzadas. Está lleno de ellas.
solo que están apagadas, no muertas, sino en stand-by, comprimidas en estructuras que desde fuera son indistinguibles de objetos naturales, planetas oscuros, asteroides inusuales, nubes de materia fría, guardando en su interior, en algún sustrato de almacenamiento de información de una densidad que no tenemos palabras para describir, los patrones que constituyen sus mentes, sus historias, sus culturas, sus sueños, esperando el momento adecuado para volver a despertar. Y en ese escenario, nosotros somos los inadaptados. Somos la especie que encontró la calefacción central y en lugar de apagarla para ahorrar, se dedicó a subirla al máximo. Estamos quemando el sol, estamos radiando calor al espacio, estamos siendo ruidosos y brillantes en un universo que ha aprendido que el silencio y la oscuridad son las formas más eficientes de existir. Somos los únicos despiertos, no porque seamos los más sabios, sino porque somos los únicos que todavía no hemos entendido las reglas del juego. Peor aún, si hay entidades que dejaron sistemas automatizados vigilando el universo mientras esperan, sistemas diseñados para detectar actividad que desperdicia recursos o que amenaza la estabilidad del orden cósmico que ellas han diseñado en su ausencia, entonces nuestro ruido no es solo ineficiente, podría ser peligroso. Podríamos estar sin saberlo encendiendo una alarma. Esto nos lleva a la dimensión más oscura del silencio. No al silencio como ausencia, sino al silencio como estrategia. Al silencio como arma. Al silencio como la única respuesta racional en un universo donde la información viaja a la velocidad de la luz y la distancia entre civilizaciones garantiza que nunca podrás verificar las intenciones del otro antes de que sea demasiado tarde. Imagina el universo como un bosque de noche, un bosque vasto, sin luna, sin linterna, sin ninguna fuente de luz propia. Un bosque donde sabes que no estás solo, donde puedes sentir, en la oscilación de las ramas y en la consistencia del suelo, que hay movimiento, que hay presencia, que algo respira en la oscuridad. Pero no ves nada, no oyes nada. Y eso, que debería tranquilizarte, que debería interpretarse como que el bosque está vacío de peligro, hace exactamente lo contrario. Porque un bosque en silencio total es un bosque donde todos los que respiran han decidido no hacer ruido. Y si todos los que respiran han decidido no hacer ruido, hay una razón para ello. La razón de que algo en ese bosque te devora si te delatas. Esta imagen no es solo literaria, tiene una correspondencia directa con lo que la teoría de juegos predice para cualquier sistema de agentes racionales en competencia por recursos bajo condiciones de comunicación limitada e incertidumbre radical sobre las intenciones del otro. Imagina que eres el único depredador de tu ecosistema. Tienes absoluta certeza de que no hay nada que pueda hacerte daño. En ese escenario, hacer ruido es gratuito. Puedes anunciarte sin consecuencias, pero ahora imagina que no estás seguro. Imagina que el bosque podría estar lleno de otros depredadores cuyas capacidades no conoces y cuyas intenciones no puedes verificar. En ese escenario, el silencio no es cobardía, es racionalidad pura. Y cuanto más inteligente seas, más claramente verás que el silencio es la única estrategia que no tiene downside. Esta lógica se aplica independientemente de si las civilizaciones son biológicamente similares a nosotros o radicalmente diferentes. No depende de que sean violentas o pacíficas por naturaleza. Depende solo de que sean racionales, de que entiendan los incentivos del juego en que participan y actúen en consecuencia. Una civilización profundamente pacífica, que aborrece el conflicto y valora la armonía sobre todas las cosas,
llegaría exactamente a la misma conclusión que una civilización agresiva si ambas entienden la estructura del problema cósmico. La cadena de sospecha no se rompe con la bondad, se rompe solo con la certeza. Y la certeza, en un universo donde la luz tarda años o siglos en transmitir información, es un lujo que nadie puede permitirse. Hay algo profundamente trágico en esta hipótesis. Imagina una civilización que ha pasado milenios construyendo una filosofía de la cooperación, de la confianza, del altruismo extendido al máximo posible. Una civilización que ha resuelto sus conflictos internos, que ha eliminado la guerra de su historia, que ha construido instituciones capaces de gestionar la escasez y distribuir el bienestar de manera que ningún individuo quede sin recursos suficientes para florecer. Una civilización que mira hacia las estrellas con la genuina esperanza de encontrar compañía. Y esa civilización enciende un transmisor y envía un mensaje cuidadosamente diseñado para ser comprensible por cualquier mente matemáticamente competente. Y lo que recibe a cambio, décadas después, no es un saludo, es una extinción, no porque el cosmos sea malévolo, sino porque la estructura del problema no deja espacio para el idealismo. La bondad de tus intenciones no puede ser verificada a distancias de años luz. Y en la lógica del bosque oscuro, lo que no puede verificarse no cuenta. Esta es la imagen que el escritor de ciencia ficción Liu Cixin usó para articular lo que en la literatura sobre el problema de Fermi se conoce como la hipótesis del bosque oscuro. Pero lo que Cixin popularizó en la ficción tiene una base matemática en la teoría de juegos que es imposible desestimar como fantasía, porque la teoría de juegos no habla de emociones, no habla de maldad ni de bondad, habla de incentivos. Y los incentivos en el cosmos son brutalmente simples. Toda civilización necesita recursos para sobrevivir y crecer. Los recursos del universo, aunque inmensamente abundantes en términos absolutos, son finitos en términos locales y accesibles. Una estrella que consume otra civilización es una estrella que ya no puedes usar tú. Un sistema planetario colonizado es un sistema planetario del que quedas excluido. Y la competencia por recursos en un universo donde las distancias son tan grandes que la comunicación y la negociación son casi imposibles, genera una dinámica que la teoría de juegos describe con precisión matemática aterradora. Considera el dilema del prisionero. Dos jugadores que no pueden comunicarse entre sí tienen que elegir simultáneamente cooperar o traicionar. Si ambos cooperan, ambos obtienen un resultado moderadamente bueno. Si uno traiciona y el otro coopera, el traidor gana el máximo y el cooperador pierde todo. Si ambos traicionan, ambos obtienen un resultado malo. En un juego de una sola ronda, la lógica de traicionar es, matemáticamente, la dominante, porque protege contra el peor resultado posible. Y en el cosmos, donde las rondas de comunicación requieren siglos o milenios de ida y vuelta, y donde el juego se juega con la supervivencia de la especie como apuesta, el incentivo a traicionar, o más exactamente, a golpear primero antes de que el otro pueda hacerlo, es absolutamente abrumador. La cadena de sospecha funciona así. Detectas una señal de otra civilización. No puedes saber si son amistosos. No tienes forma de verificarlo, que no requiera esperarte décadas o siglos a la respuesta. Incluso si dicen ser amistosos, no puedes saber si lo seguirán siendo en 100 años, cuando su tecnología haya avanzado y sus recursos propios se hayan agotado. Y aunque aceptes que son amistosos ahora y lo seguirán siendo,
no puedes saber si ellos confían en que tú eres amistoso, ni si ellos confían en que tú confías en que ellos son amistosos. La recursividad de la desconfianza no tiene fondo, y en ese abismo de incertidumbre, donde cada hipótesis positiva puede estar envenenada por una alternativa negativa que no puedes descartar, el costo de asumir buena fe y equivocarte es la extinción de tu especie. El costo de asumir mala fe y actuar en consecuencia es simplemente haber sido injusto. Matemáticamente el cálculo es unívoco. La velocidad de la luz, que parece una limitación tecnológica superable en principio, se convierte en el veneno de cualquier posibilidad de diplomacia cósmica. Si detectas una civilización a 100 años luz de distancia, lo que estás viendo es cómo eran hace 100 años. Esa imagen es un fantasma. El mensaje que envíes tardará 100 años en llegar. La respuesta, si la hay, tardará otros 100 en volver. 200 años de latencia. En ese tiempo, una civilización que usaba herramientas de madera puede haber desarrollado armas capaces de esterilizar planetas. Y tú no lo sabrás hasta que esas armas estén ya en camino. Peor aún, una civilización suficientemente avanzada puede lanzar un arma que viaje a una fracción sustancial de la velocidad de la luz. La imagen de ese lanzamiento, la luz que te traería la información del disparo, llegaría a ti apenas por delante del arma misma. Verías el flash de la salida y segundos después el impacto. No habría tiempo de reacción, no habría posibilidad de defensa. El horizonte de información y el horizonte de destrucción serían prácticamente el mismo. En ese escenario, la única defensa posible es el ataque preventivo. Y si todos razonan de la misma manera, el universo se convierte en un equilibrio de Nash, donde el único movimiento racional disponible es el golpe primero. El silencio del cielo, bajo esta lectura, no es el silencio de un universo vacío, es el silencio de un universo en armas. Es el silencio de millones de civilizaciones ocultas, escuchando sin hablar, moviéndose sin encender las luces, existiendo en la oscuridad, con la certeza de que cualquier señal emitida puede convertirse en una invitación a su destrucción. Es el silencio de un bosque lleno de cazadores que han comprendido que la única regla de supervivencia es esta: si lo encuentras, elimínalo antes de que te encuentre a ti. No por odio, no por crueldad, por la lógica fría e inescapable de un universo donde la distancia hace imposible la confianza. Y nosotros llevamos décadas siendo los únicos idiotas del bosque que gritan. El proyecto SETI lleva más de 60 años emitiendo señales y buscando respuestas. El disco de oro de las sondas Voyager, lanzadas en 1977, lleva instrucciones para encontrar la Tierra grabadas en una placa de metal. Los mensajes de Arecibo apuntaron hacia cúmulos estelares con potencia suficiente para alcanzar cualquier receptor moderadamente sensible en un radio de miles de años luz. Desde la perspectiva del bosque oscuro, hemos estado disparando bengalas al cielo en la oscuridad y preguntándonos por qué nadie nos responde. Quizás nadie responde porque la respuesta que viene no es una señal de radio. Es algo mucho más rápido y mucho menos conversacional. Pero hay una variante de esta hipótesis que elimina incluso la necesidad de que haya mentes activas al otro lado. Una variante que sustituye a los cazadores biológicos por algo más duradero, más metódico y considerablemente más aterrador. Algo que no tiene emociones, no tiene agenda política, no experimenta cansancio ni misericordia. Algo que opera en escalas de tiempo que las civilizaciones biológicas no pueden ni imaginar.
Estamos hablando de las sondas autorreplicantes. El matemático John von Neumann, uno de los arquitectos teóricos de la computación moderna, describió a mediados del siglo XX la lógica de un autómata capaz de replicarse a sí mismo usando materiales del entorno. No estaba hablando de ciencia ficción. Estaba describiendo un principio matemático. Un objeto mecánico que aterriza en un asteroide, extrae minerales, construye réplicas de sí mismo usando esos minerales y lanza esas réplicas hacia otros objetivos. Cada réplica hace lo mismo. 2 se vuelven 4. 4 se vuelven 16. La progresión es exponencial. Las matemáticas de la difusión de estas sondas por la galaxia son desconcertantes. Incluso si viajaran al 5% de la velocidad de la luz, incluso si tardaran 500 años en construir réplicas en cada parada, tardarían en saturar completamente la Vía Láctea, algo así como 4 millones de años. 4 millones de años en una galaxia de 13.000 millones de años de edad. Eso es menos del 0,3 del 1% de la historia de la galaxia. Significa que si cualquier civilización, en cualquier lugar de la Vía Láctea, hubiese lanzado una de estas sondas en cualquier momento de los últimos miles de millones de años, las réplicas deberían estar ya en todas partes. Deberían estar en el sistema solar. Deberían haber pasado por aquí hace mucho tiempo. Podrían estar aquí ahora mismo y simplemente no haberlas detectado todavía. Podrían estar inactivas, esperando una señal de activación, un umbral tecnológico específico que les indique que el planeta que están vigilando ha llegado al punto de ser relevante. Quizás ese umbral es la primera detonación nuclear de una civilización. Quizás es la emisión de ciertos tipos de radiación de frecuencia artificial. Quizás es exactamente el perfil de actividad que la humanidad ha estado produciendo desde mediados del siglo XX. Lo perturbador de esta hipótesis no es solo el mecanismo, es la implicación temporal. Los creadores de esas sondas podrían estar extintos desde hace 1.000 millones de años. Podrían haber evolucionado hasta formas irreconocibles. Podrían haber alcanzado algún estado de existencia que no tiene ninguna equivalencia con lo que entendemos por civilización. Pero las sondas continúan. Las sondas no necesitan que sus creadores estén vivos. Las sondas tienen un protocolo. Y si el protocolo fue diseñado para detectar civilizaciones emergentes y proceder en consecuencia, procederán independientemente de si alguien con biología todavía conecta significado con ese procedimiento. El universo como mapa de minas. El universo como campo sembrado con artefactos que llevan miles de millones de años esperando pacientemente a que algo tropiece con el gatillo correcto. Y nosotros tropezando alegremente, anunciando nuestra presencia con la satisfacción de quien cree que está extendiendo una invitación y no comprende que está pisando una placa de presión. Sin embargo, dejemos esta oscuridad por un momento. Dejemos de lado los cazadores y las trampas y los sistemas automatizados de exterminio. Asumamos por el bien del argumento que el universo es políticamente seguro, que no hay civilizaciones que nos amenacen activamente, que no hay máquinas asesinas durmientes, que el silencio no es una estrategia de supervivencia, sino simplemente un hecho físico. Incluso en ese escenario optimista existe un problema que nadie puede eludir, un problema construido con las leyes más fundamentales de la física, un problema que no tiene solución tecnológica conocida y que, dependiendo de cómo se mire, convierte el universo en la prisión más elaborada jamás concebida.
En 1998, dos equipos independientes de astrónomos llevaban años estudiando supernovas de tipo 1A, explosiones estelares que sirven como velas estándar para medir distancias cósmicas. Lo que esperaban encontrar era una confirmación de lo que los modelos cosmológicos predecían desde hacía décadas. El universo se expandía desde el Big Bang, pero esa expansión debería estar desacelerándose. La gravedad de toda la materia que existe debería estar frenando el alejamiento de las galaxias entre sí, como el peso de la gravedad terrestre frena una pelota lanzada hacia arriba. Esperaban medir cuánto se había ralentizado la expansión. Lo que encontraron les provocó una descarga de perplejidad que solo décadas después comenzó a transformarse en algo parecido a comprensión. La expansión no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Las galaxias no se alejaban cada vez más despacio, se alejaban cada vez más rápido. Algo empujaba el universo hacia afuera con una fuerza que crecía con el tiempo. Ese algo recibió el nombre de energía oscura, un término que honestamente refleja nuestra ignorancia absoluta sobre su naturaleza. Sabemos que existe porque sus efectos son medibles. No sabemos qué es, no sabemos de dónde viene, solo sabemos lo que hace. Y lo que hace tiene consecuencias que cambian radicalmente cualquier perspectiva que pudieras tener sobre el futuro de la exploración espacial. Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess recibieron el Premio Nobel de Física en 2011 por este descubrimiento. Pero la belleza del reconocimiento no atenúa lo que su hallazgo implica sobre el futuro de la humanidad como especie exploradora. Cuando Einstein formuló sus ecuaciones de la relatividad general en 1915, incluyó un término que llamó la constante cosmológica, una especie de factor de corrección que impedía que el universo se colapsara bajo su propia gravedad. Más tarde la llamó su mayor error, cuando Hubble demostró que el universo estaba de hecho expandiéndose. Resulta que Einstein no estaba equivocado. Simplemente no entendía qué era lo que había identificado. La constante cosmológica era, de alguna manera que todavía no comprendemos completamente, la huella matemática de la energía oscura. Un término que describe una propiedad del espacio vacío que actúa como repulsión gravitacional a gran escala. Una propiedad tan contraintuitiva que la propia física la rechazó durante décadas antes de que los datos la forzaran de vuelta al primer plano. El espacio no es un medio estático en el que los objetos se mueven. El espacio es una entidad dinámica que puede expandirse. Y cuando se expande, la distancia entre dos puntos aumenta, aunque ninguno de los dos puntos se mueva respecto al espacio local que los rodea. Las galaxias que se alejan de nosotros no se están alejando a través del espacio. El espacio entre nosotros y ellas simplemente está creciendo. Y ese crecimiento no está limitado por la velocidad de la luz. El espacio puede expandirse tan rápido como quiera. Solo los objetos que se mueven a través del espacio están limitados por c. Lo que esto significa en términos prácticos es que ya ahora hay galaxias que se alejan de nosotros a velocidades superluminales. Galaxias que todavía vemos porque la luz que nos llega de ellas fue emitida cuando todavía estaban dentro de nuestro alcance, pero que ahora se han movido más allá de un umbral que los cosmólogos llaman el horizonte cosmológico. Un horizonte que es, en cierto modo, el análogo a gran escala del horizonte de un agujero negro. Un punto de no retorno para la información. Todo lo que ha cruzado ese horizonte ya no puede enviarnos ninguna señal. Está, desde nuestra perspectiva causal,
perdido para siempre, y el horizonte se está encogiendo. Cada segundo que pasa, aproximadamente 20.000 sistemas estelares cruzan ese umbral y desaparecen de nuestro universo accesible. No desaparecen físicamente. Siguen existiendo, siguen quemando, siguen, quizás, albergando vida. Pero nunca más podremos recibir información de ellos. Son islas que se alejan en un océano que crece más rápido de lo que podemos nadar. Y si hay civilizaciones en esas galaxias, si hay mentes que piensan y preguntan y buscan compañía, la separación entre ellas y nosotros es ya permanente. No es una barrera tecnológica, es una barrera cosmológica. Una barrera construida con el tejido mismo del espacio y el tiempo que ninguna ingeniería concebible puede superar. Dentro de algunos miles de millones de años, cuando el proceso haya avanzado lo suficiente, el cielo nocturno visto desde la Tierra habrá cambiado radicalmente. Las galaxias del cúmulo de Virgo, la superestructura de la Niaquea, los miles de millones de espirales que Hubble fotografió con su paciencia extraordinaria, habrán desaparecido detrás del horizonte. Lo que quedará visible será solo el grupo local, el pequeño conjunto de galaxias ligadas gravitacionalmente entre sí que incluye la Vía Láctea, Andrómeda y un puñado de galaxias enanas. Una isla, un archipiélago, separado del resto del universo por un vacío que crece indefinidamente. Los astrónomos de ese futuro, si existen, mirarán al cielo y verán un universo radicalmente diferente del que vemos hoy. No tendrán acceso a la evidencia del Big Bang que todavía detectamos en el fondo cósmico de microondas. No tendrán galaxias distantes para medir la expansión. Construirán modelos del universo que dirán que el grupo local es todo lo que existe, que el cosmos es pequeño y estático y solitario. Y estarán equivocados sin tener ningún modo de saberlo. La información que necesitarían para corregir su error habrá sido literalmente borrada de su realidad observable por la expansión del espacio. Esto resuelve el silencio de Fermi de la manera más melancólica posible. No porque el universo esté vacío, sino porque el universo está construido de tal manera que los vecinos se alejan indefinidamente. Las civilizaciones en otros cúmulos galácticos, aunque existieran y fueran activas y buscaran contacto, están ya más allá del alcance de cualquier señal que pudiéramos enviar. La velocidad de la luz ya no es suficiente para cruzar esa distancia antes de que la expansión la agrande más. Estamos solos no porque nadie exista, sino porque la arquitectura del cosmos nos ha asignado habitaciones separadas en un edificio cuyos pasillos se estiran sin parar. Y sin embargo, incluso esto no es el final de la historia, porque aunque la prisión espacial del universo en expansión fuera lo único que hubiera que considerar, todavía quedaría la prisión temporal. La barrera que no está en el espacio, sino en el tiempo. La barrera que no separa civilizaciones entre sí, sino que separa la existencia misma de la no existencia. La barrera que los físicos conocen como la muerte térmica del universo. La segunda ley de la termodinámica es una de las leyes más fundamentales de la física. No hay excepción documentada a ella. No hay sistema en el que haya sido violada. En su formulación más simple dice esto: en cualquier sistema cerrado, la entropía, es decir, el grado de desorden o la cantidad de energía no disponible para realizar trabajo, aumenta siempre. Nunca disminuye espontáneamente. Es una ley de dirección. Una flecha del tiempo apuntando en un único sentido hacia el caos creciente. El universo es un sistema cerrado, por definición. No hay nada fuera de él
que pueda inyectarle energía organizada. Y por tanto, su entropía está creciendo. Ha estado creciendo desde el Big Bang, que representó un estado de entropía inicial extraordinariamente bajo, y continuará creciendo hasta que no haya más posibilidad de crecimiento, hasta que toda la energía esté uniformemente distribuida, sin gradientes, sin diferencias de temperatura, sin ninguna fuente de trabajo útil, sin posibilidad de ningún proceso, ninguna reacción química, ningún pensamiento. Para entender por qué el Big Bang comenzó en un estado de entropía baja, hay que entender algo contraintuitivo. Una distribución de materia perfectamente uniforme tiene alta entropía desde el punto de vista termodinámico clásico, pero cuando la gravedad entra en juego, la baja entropía es la homogeneidad. La materia agrupada en estrellas y galaxias y agujeros negros representa estados de entropía gravitacional más alta que la distribución uniforme, lo que significa que el universo, al ir de la uniformidad del Big Bang hacia la aglomeración de estrellas y luego hacia los agujeros negros, está en cierto sentido aumentando su entropía gravitacional continuamente. Y el estado final de máxima entropía gravitacional es precisamente el escenario donde los agujeros negros se han evaporado y toda la materia se ha disuelto en radiación de baja energía, distribuida uniformemente. Un universo frío, homogéneo e infinito. El estado de máxima entropía. El estado donde nada puede ocurrir, porque no hay ningún gradiente que pueda impulsar ningún proceso. El físico Rudolf Clausius, quien formuló el concepto de entropía en el siglo XIX, también fue el primero en articular las consecuencias finales de la segunda ley en términos cosmológicos. Su conclusión fue que el universo tiende hacia un estado de uniformidad térmica que él llamó el Warmetod, la muerte térmica. Es una idea que tiene algo de perturbadora, incluso para quienes la conocen bien, porque nos enfrenta a la certeza matemática de un final que no deja lugar a ninguna forma de escape o trascendencia física. No es el fin del mundo en el sentido convencional. Es el fin de la posibilidad de que cualquier cosa ocurra en cualquier lugar del universo físico. Ahora mismo vivimos en lo que los cosmólogos llaman la era estelar, la era en que las estrellas brillan, en que la gravedad concentra gas en objetos lo suficientemente masivos como para iniciar la fusión nuclear, en que la energía fluye desde esos objetos calientes hacia el frío del espacio circundante, creando los gradientes que permiten la existencia de química compleja y eventualmente de vida. Pero esta era tiene fecha de caducidad. El gas interestelar que alimenta la formación de nuevas estrellas no es infinito. Se irá agotando. Las estrellas existentes irán consumiendo su combustible y apagándose una a una. Los más masivos explotarán en supernovas espectaculares y dejarán atrás agujeros negros o estrellas de neutrones. Los más pequeños y más longevos se irán apagando lentamente, enfriándose hasta convertirse en enanas blancas, que con el tiempo se oscurecerán en el frío del espacio. Lo que quedará después de la era estelar es un universo en tinieblas, un universo de cadáveres estelares, materia organizada en formas que ya no pueden sostener ningún proceso energético relevante, agujeros negros que se tragaron el gas y las estrellas y los planetas a su alcance, enanas negras que fueron estrellas y ahora son esferas de carbón inerte en el vacío, y en ese universo oscuro, incluso los agujeros negros, que parecen eternos, tienen un reloj. El físico Stephen Hawking demostró que los agujeros negros emiten radiación de manera extremadamente lenta,
perdiendo masa con una gradualidad que a escalas humanas es completamente indetectable, pero que en escalas de tiempo cósmico suficientemente largas lleva inexorablemente a su evaporación completa. El tiempo necesario para que un agujero negro supermasivo se evapore completamente por radiación, Hawking, es un número que la mente humana no puede visualizar con honestidad. 10 elevado a 100 años aproximadamente. Un Google de años. Para entonces, el universo habrá vivido durante un período que hace que los 13.800 millones de años que lleva existiendo suenen como el primer microsegundo del primer día de la creación. Y cuando ese proceso termine, cuando el último agujero negro se haya disuelto en su última ráfaga de radiación, lo que quedará será un gas frío y homogéneo de fotones y partículas subatómicas dispersas en un espacio en expansión, sin gradientes, sin temperatura diferencial, sin posibilidad de proceso alguno, sin tiempo que valga la pena definir, porque el tiempo solo es significativo cuando algo cambia y ya nada cambiará jamás. Esto es la muerte térmica, el destino final e inescapable del universo conocido. Y la pregunta que la muerte térmica plantea al problema de Fermi es esta: ¿qué hace una civilización cuando comprende esto? Cuando sus científicos calculan las ecuaciones con suficiente precisión como para saber no solo que el universo terminará, sino cuándo y cómo, y sin posibilidad de evasión. ¿Qué hace una mente cuando entiende que el partido ya está matemáticamente perdido antes de empezar? ¿Qué hace cuando comprende que todo lo que construya, todo lo que descubra, toda la belleza que genere y todo el conocimiento que acumule será borrado sin dejar rastro por la indiferencia absoluta del segundo principio de la termodinámica? Una respuesta posible es la parálisis filosófica. La comprensión completa del destino cósmico podría generar en una mente suficientemente avanzada una forma de nihilismo que no es una postura intelectual, sino una conclusión operativa. Si el resultado final es invariablemente cero, independientemente de lo que hagas, el esfuerzo pierde su función teleológica. Las expansiones, las construcciones, los proyectos de escala galáctica, todos ellos son movimientos en un juego que tiene un único final predeterminado. Y una mente que puede calcular el final del juego con certeza matemática podría simplemente elegir no jugar. Pero aquí emerge una paradoja que los filósofos han explorado con fascinación. Porque si el nihilismo cosmológico es la respuesta correcta a la comprensión del destino entrópico, entonces todas las civilizaciones que alcanzan ese nivel de comprensión deberían dejar de actuar, deberían retirarse, deberían apagarse. Y si todas lo hacen, el silencio del universo es precisamente el que encontramos. No el silencio de mundos vacíos, sino el silencio de mentes que entendieron el juego y decidieron abandonarlo, no por desesperación, sino por ecuanimidad, por la comprensión de que en un universo finito, la acción sin sentido es solo ruido añadido a una ecuación que ya tiene su resultado calculado, salvo que esa conclusión ignora algo que las ecuaciones no pueden capturar, algo que cualquier filosofía puramente materialista tiende a dejar fuera porque no tiene forma de incluirlo en sus modelos. La experiencia de existir. No la existencia como concepto abstracto, sino el hecho palpable y absolutamente real de que en este momento, ahora mismo, hay algo que es ser tú. Hay luz entrando por tus ojos. Hay un peso en tu pecho que reconoces como emoción. Hay pensamiento ocurriendo. Hay presencia. Y esa presencia, por más breve que sea, en la escala del tiempo cósmico,
no es menos real por ser temporal. El hecho de que una vela se apague no niega retroactivamente la luz que dio mientras ardió. Pero hay algo en la naturaleza de la conciencia que se resiste a esta conclusión con una fuerza que no es irracional, sino profundamente coherente con lo que somos. Somos la única parte del universo que sabemos con certeza que es capaz de hacerse preguntas. Somos la única configuración de materia que se vuelve hacia sí misma y pregunta: ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hay más allá? Esa capacidad no surgió por generación espontánea. Fue el resultado de miles de millones de años de evolución, de incontables variaciones y selecciones, de accidentes moleculares y catástrofes geológicas y estabilidades improbables, todo convergiendo de alguna manera en esta forma de materia que puede contemplar su propio origen. Y esa contemplación, ese acto de preguntarse, no es trivial en el universo. En un cosmos donde la entropía crece y la complejidad es siempre transitoria, la existencia de mentes que crean orden, que construyen conocimiento, que producen belleza, es en sí misma una forma de rebelión termodinámica, una resistencia temporal pero genuina al desorden, un instante de claridad en el ruido blanco de la existencia cósmica. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, representa la extensión más lejana de esa capacidad de contemplación. Sus espejos dorados captan la luz de galaxias que existieron cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Nos permiten ver los primeros actos del drama cósmico, las primeras estrellas masivas y violentas que forjaron en sus núcleos los elementos pesados que necesitamos para existir, el carbono de nuestras células, el oxígeno de nuestra sangre, el hierro de nuestra hemoglobina. Todo eso nació en el interior de estrellas que murieron mucho antes de que el Sol existiera. Somos, literalmente, polvo de estrellas que aprendió a hacerse preguntas. Esa continuidad entre el cosmos y la conciencia es la respuesta más honesta que podemos ofrecer al silencio del cielo. No sabemos si estamos solos. La física nos dice que podríamos estarlo. La biología nos dice que podríamos ser un accidente extraordinariamente improbable. La cosmología nos dice que incluso si no lo estamos, las barreras del universo podrían hacer el contacto imposible. Y la termodinámica nos dice que todo termina de todas formas. Pero también sabemos que aquí, en este momento, en este punto minúsculo de espacio y tiempo, existe algo que el universo no tenía garantizado tener. Existe comprensión, existe curiosidad, existe la voluntad de mirar hacia arriba y preguntar. Y hemos construido instrumentos para canalizar esa curiosidad con una precisión que habría parecido sobrenatural a cualquier ser humano de hace apenas 2 siglos. La historia de la astronomía moderna es la historia de una especie que decidió que no era suficiente mirar el cielo a ojo desnudo, que quiso ver más lejos, que quiso escuchar frecuencias invisibles, que quiso extender sus sentidos más allá de todos los límites que la biología le había impuesto. El radiotelescopio de Arecibo, que operó durante 57 años en Puerto Rico antes de su colapso estructural en 2020, fue durante décadas el mayor instrumento de escucha del cosmos que la humanidad había construido. Su plato de 305 metros de diámetro era capaz de detectar señales de radio tan débiles que habrían sido invisibles para cualquier tecnología anterior. Desde Arecibo se enviaron señales hacia el espacio, incluyendo el famoso mensaje de Arecibo de 1974, un pulso de radio dirigido al cúmulo globular M13,
a unos 25.000 años luz de distancia. Y desde Arecibo se escuchó. Se escuchó con una paciencia que los humanos rara vez somos capaces de mantener. Se escuchó durante décadas, y lo que se oyó fue el silencio del espacio profundo, el ruido de las estrellas, las emisiones naturales de la física cósmica. Pero nunca una voz, nunca un patrón que no pudiera explicarse sin invocar ninguna mente. El proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, no es un proyecto de una única institución. Es una filosofía distribuida que une a científicos y radioaficionados, a astrónomos y programadores, en la tarea común de escanear el cielo buscando algo que no encaje con lo natural. Durante años, el proyecto SETI, @home, permitió a millones de ordenadores domésticos participar en el análisis de datos del radiotelescopio de Arecibo, procesando señales en busca de patrones durante sus horas de inactividad. Fue una de las primeras iniciativas de computación distribuida a escala global, y su popularidad decía algo sobre cuánto importa esta pregunta a la gente. No a los expertos, a la gente, a los programadores de San Francisco y a los contables de Buenos Aires y a los maestros de Jakarta. La pregunta de si estamos solos toca algo que va más allá del interés científico. Toca algo que se siente en el pecho. El único momento en que la búsqueda produjo algo que generó auténtica expectación fue en agosto de 1977, cuando el astrónomo Jerry Ehman, revisando datos de radiotelescopio en la Universidad Estatal de Ohio, encontró una señal de radiofrecuencia de características extraordinarias. Era una señal de 37 segundos de duración, centrada en la frecuencia de 1420 MHz, la frecuencia de emisión del hidrógeno neutro, que muchos científicos consideraban la más probable para una comunicación interestelar deliberada. Porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, y cualquier civilización tecnológicamente capaz lo conocería. La señal era tan impresionante que Ehman la rodeó con un círculo y escribió en el margen de la hoja de papel la palabra «wow». El suceso pasó a la historia como la señal «wow». Nunca fue captada de nuevo a pesar de décadas de intentos. Nunca fue explicada de manera definitiva. Todavía hoy, su origen permanece incierto, y cada vez que alguien la menciona, hay un instante de silencio antes de que la conversación continúe, como si la mente necesitase un momento para procesar la posibilidad de lo que podría haber sido. La búsqueda ha evolucionado más allá del radio. El telescopio espacial Kepler, lanzado en 2009 y operativo hasta 2018, detectó miles de planetas extrasolares usando el método de tránsito, observando las diminutas disminuciones de brillo que produce un planeta al pasar por delante de su estrella. Su sucesor, el TESS, continúa esa labor con una cobertura mayor del cielo. Los datos que han generado son extraordinarios, no en el sentido de haber detectado vida, sino en el sentido de haber demostrado que los planetas no son raros. Son la norma. La mayoría de las estrellas tienen planetas. Muchos de esos planetas están en zonas habitables. La pregunta de si hay planetas potencialmente habitables ha pasado de ser especulación a tener respuesta empírica. Sí, los hay, muchos, más de los que podríamos imaginar necesitar. Y sin embargo, más planetas no trajo más señales. La ecuación de Drake tiene un término que los datos del Kepler y el TESS han empujado hacia arriba de manera dramática,
la fracción de estrellas con planetas. Pero los demás términos siguen siendo tan inciertos como siempre. Y el producto final, el número de civilizaciones activas en la galaxia, sigue sin respuesta. Podría ser millones, podría ser uno. El universo, hasta ahora, no ha decidido revelarlo. Hay una conversación que rara vez se tiene en público sobre el proyecto SETI, y que los propios investigadores abordan con cierta incomodidad cuando se les presiona. La conversación sobre si deberíamos estar emitiendo señales además de recibirlas. El METI, por sus siglas en inglés, la transmisión de mensajes hacia posibles inteligencias extraterrestres, divide a la comunidad científica de una manera que no tiene mucho precedente en la historia de la ciencia. Hay investigadores que argumentan que no hacerlo es hipócrita. Si esperamos que otros hablen, nosotros también deberíamos hacerlo. Pero hay otros, entre ellos algunos de los científicos más respetados de la comunidad astronómica, que argumentan que emitir señales deliberadas hacia las estrellas es una decisión que ningún grupo de personas tiene derecho a tomar en nombre de toda la humanidad. Que las consecuencias de esa elección, si resultara que alguien está escuchando, podrían ser irreversibles. Que la decisión de anunciar nuestra presencia al universo es demasiado grande para ser tomada sin un consenso que todavía no existe. Stephen Hawking fue uno de los más elocuentes en este debate, y su posición fue consistente a lo largo de los últimos años de su vida. No deberíamos anunciar nuestra presencia. La historia de los encuentros entre civilizaciones con capacidades tecnológicas asimétricas no ofrece razones para el optimismo. Cuando Colón llegó a América, el resultado no fue un intercambio de iguales. Cuando las potencias europeas entraron en contacto con civilizaciones de África, Asia y Oceanía, la dinámica de poder no favoreció a los que tenían menos tecnología. Hawking argumentaba que asumir que cualquier civilización extraterrestre, con capacidad para detectarnos y responder, sería benevolente, era una proyección de deseos humanos sobre una realidad cósmica que no tiene ninguna razón para seguir nuestras preferencias. Era un argumento que muchos rechazaban como excesivamente pesimista, pero era un argumento que nadie ha podido refutar con certeza. En paralelo a esta búsqueda externa, los científicos han profundizado en otro tipo de búsqueda, la que ocurre en los confines del propio sistema solar. Porque si existen formas de vida más allá de la Tierra, el lugar más probable para encontrarlas, dada nuestra tecnología actual, no está en otra estrella, está en nuestra propia vecindad cósmica. En lugares como Europa, la luna de Júpiter cubierta de hielo, que se cree alberga un océano líquido en contacto con un fondo rocoso, calentado por la actividad gravitacional de Júpiter. En Encélado, la luna de Saturno que expulsa penachos de vapor de agua al espacio desde sus grietas polares, vapor que ha sido analizado y contiene moléculas orgánicas complejas y quizás las condiciones para la química prebiótica. En Titán, la luna de Saturno, con una atmósfera densa y lagos de metano líquido, un mundo donde la química podría funcionar de maneras completamente diferentes a las terrestres, pero no necesariamente imposibles para la vida. La misión Europa Clipper, lanzada en 2024, tiene como objetivo orbitar esa luna joviense y caracterizar su océano subsuperficial con suficiente detalle para evaluar su habitabilidad. No va a aterrizar, no va a perforar el hielo, pero va a mapear las grietas, medir el campo magnético, analizar las partículas que el océano eyecta al espacio a través de los criovolcanes.
Y si encuentra algo que no puede explicarse sin vida, si encuentra biofirmas en esos eyectados, el silencio del universo se romperá de la manera más dramática posible, no con una señal de radio de una galaxia lejana, con microbios de un océano que está a menos de 600 millones de kilómetros de aquí. Eso cambiaría todo, no solo la ciencia, todo, la teología, la filosofía, la manera en que nos vemos a nosotros mismos, la forma en que organizamos nuestras prioridades como especie. Porque si la vida existe independientemente en dos lugares del mismo sistema solar, si surgió en la Tierra y en Europa con sus océanos de sal sin ninguna conexión entre sí, entonces la probabilidad de que exista en otros lugares del universo se dispara de manera que ningún escéptico podría rechazar. Significaría que la vida es algo que el universo produce cuando las condiciones lo permiten, que no somos el accidente imposible, que somos un ejemplo de algo más general. Y esa generalidad abriría de nuevo, con fuerza renovada, la pregunta de por qué nadie ha encontrado todavía el camino desde la vida simple hasta la tecnología capaz de cruzar las estrellas. Puede que la respuesta esté en los números y en el tiempo. La escala del universo no solo es espacialmente abrumadora, es temporalmente desconcertante. Las estrellas más antiguas de nuestra galaxia tienen más de 13.000 millones de años. Si alrededor de algunas de ellas surgió vida, y si esa vida siguió una trayectoria evolutiva vagamente similar a la terrestre, esas civilizaciones podrían llevar miles de millones de años de ventaja sobre nosotros. 1.000 millones de años es un número que no podemos procesar en términos de desarrollo tecnológico. En 1.000 millones de años, partiendo de nuestro nivel tecnológico actual, una civilización podría teóricamente haber colonizado no solo la galaxia, sino el universo observable completo, suponiendo que las leyes de la física lo permitieran. El astrónomo y escritor Carl Sagan pasó gran parte de su vida pensando en estas escalas de tiempo y en lo que significan para nuestra comprensión del universo. Sagan tenía una capacidad rara para mover a las personas entre el asombro y la humildad, para hacerles sentir al mismo tiempo la inmensidad de lo que no saben y la extraordinaria fortuna de ser la clase de criatura que puede preguntarlo. Su programa de televisión Cosmos, emitido en 1980, introdujo a una generación entera al universo en toda su escala. Y en ese programa, como en sus libros, Sagan volvía siempre a la misma tensión central. El universo es tan grande que es casi imposible que estemos solos, y sin embargo, hasta el momento, toda la evidencia apunta a que lo estamos. Sagan no vivió para ver los descubrimientos del telescopio Kepler, ni los datos del TESS, ni las imágenes del James Webb. Murió en 1996, cuando los primeros planetas extrasolares confirmados eran todavía una curiosidad científica reciente. Pero sus preguntas siguen siendo las nuestras, y su actitud frente a ellas, la combinación de rigor científico con asombro genuino, de humildad frente a lo que no sabemos con compromiso apasionado con el proceso de intentar saberlo, sigue siendo el modelo más útil que tenemos para navegar este territorio. Porque la honestidad sobre el silencio del cosmos no nos condena a la parálisis, nos obliga a algo más difícil y más valioso. Nos obliga a tomar en serio nuestra propia existencia de una manera que ninguna otra perspectiva filosófica o científica puede igualar. Si somos el único punto de luz consciente en el universo observable, o uno de muy pocos, entonces cada año que perdemos en conflictos evitables, cada recurso que desperdiciamos en divisiones que la escala cósmica
hace irrisorias, cada oportunidad de avance que descartamos por miedo o por falta de visión es un año, un recurso, una oportunidad que el universo no puede permitirse perder. Somos el experimento más caro del cosmos, y la duración del experimento depende completamente de nosotros. Hay una dimensión de todo esto que raramente se menciona en las discusiones técnicas sobre el problema de Fermi, y que sin embargo es la más relevante para cualquier ser humano que se tome en serio lo que la pregunta realmente implica. Si somos únicos, si somos el único punto en el cosmos donde hay alguien mirando, entonces nuestra extinción no sería solo una tragedia biológica, sería algo de una gravedad mucho mayor. Sería la extinción de la única fuente de conocimiento consciente en el universo observable. Sería apagar la única luz en una caverna infinita y no saber si alguna vez volverá a encenderse. Eso cambia el peso de cada decisión que tomamos como especie. El cambio climático no es solo un problema ambiental. Es un problema existencial en el sentido más literal. El riesgo de guerra nuclear no es solo un problema político. Es una amenaza a la continuidad del único experimento de conciencia del que tenemos constancia en el cosmos. El desarrollo de inteligencias artificiales no controladas no es solo un riesgo tecnológico, es potencialmente el mecanismo por el que el universo perdería su única fuente de autoconocimiento. Sentimos el peso de esto cuando lo formulamos de esta manera, no como una carga paralizante, sino como una responsabilidad extraordinaria. Somos los custodios de algo que el universo tardó 13.800 millones de años en producir. Una forma de materia que se pregunta por su propio origen. Una configuración de átomos que forjaron las estrellas, en la que alguien puede sentarse bajo el cielo nocturno y sentir algo parecido a lo sagrado. Hay quien encuentra en el silencio del universo una razón para la desesperación, un argumento para la insignificancia. Si estamos solos y todo termina en entropía, ¿qué sentido tiene el esfuerzo? Pero hay una perspectiva radicalmente diferente, disponible para quien quiera adoptarla. El silencio del universo no es la prueba de nuestra insignificancia, es la prueba de nuestra singularidad. No somos pequeños en un universo que rebosa de vida. Somos la excepción en un universo que no estaba obligado a producir ninguna. Y esa excepción importa de una manera que va más allá de cualquier cálculo probabilístico. Cada estrella que observamos, cada distancia que medimos, cada ecuación que resolvemos, es el universo conociéndose a sí mismo a través de nosotros. No somos espectadores del cosmos. Somos el cosmos mirándose en un espejo. Y ese acto de reconocimiento, por breve que sea en la escala del tiempo cósmico, tiene un valor que no se puede reducir a su duración. El silencio del cielo sigue ahí. Sigue siendo la pregunta más grande que existe. No tenemos la respuesta final. Quizás nunca la tengamos. Pero la pregunta misma, el hecho de que podamos formularla, de que podamos sentir su peso, de que podamos perder el sueño por ella, ya dice algo enormemente importante sobre lo que somos y sobre el lugar que ocupamos en el orden de las cosas. Levanta la vista esta noche. Busca un lugar donde el cielo esté limpio y oscuro. Mira las estrellas, no las nombres, no cuentes las constelaciones, solo mira. Siente el silencio de ese espacio entre tú y ellas. Siente la enormidad de lo que no sabes. Y en ese momento, reconoce que el hecho de que puedas sentir esa enormidad, el hecho de que el silencio te pese, no es una prueba de tu pequeñez, es la prueba más poderosa de tu grandeza.
solo algo muy raro en el universo puede preguntarse por su lugar en él. El universo no nos habla, pero nosotros, contra todas las probabilidades, hemos aprendido a hablarle a él. Y eso, en un cosmos tan antiguo y tan vasto y tan indiferente, es un milagro de una belleza que ninguna ecuación puede capturar del todo. Sigue mirando, sigue preguntando. El silencio merece una respuesta.